Hola, buen día. El tema que vamos a dar es hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno exclusivamente. Para poder entender toda la parte de hidrocarburos, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, repasen un poquito la cuestión de hibridación del carbono. El carbono va a estar presente sí o sí en cualquier compuesto orgánico y lo va a acompañar el hidrógeno. Entonces hay que repasar un poquito. Hibridación del carbono, hay que repasar un poquito enlaces covalentes. Dentro de los enlaces covalentes hay compuestos polares, compuestos no polares. Vamos a ir especificando qué pasa con los hidrocarburos en sus propiedades físicas y también en sus propiedades químicas. Entonces yo acá tengo una lista de un montón de compuestos que están formados nada más que de carbono e hidrógeno. Y lo vamos a clasificar por familias, porque es una cantidad muy grande, y vamos a ver en general sus propiedades físicas y químicas. Una de las clasificaciones es los alifáticos o acíclicos, que son las cadenas abiertas. Los carbonos se unen entre sí muchas veces, pero no se cierra, no se forma un ciclo entre ellos. Esos alifáticos pueden ser lineales o pueden tener ramificaciones. ¿Qué quiere decir lineales? Tienen un carbono a continuación del otro. Ramificados, además de esa cadena de carbonos unidos entre sí, tienen algunas ramificaciones, que son algunos carbonos enganchados en la cadena lineal. Esto tiene que ver también con otro video donde es toda la parte de nomenclatura e isomería de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son alrededor de 6 millones de compuestos. Entonces, si no se sabe primero un poco la introducción de nomenclatura, de hibridación del carbono, nomenclatura, es difícil entender las reacciones químicas. Bueno, dentro de los lineales, que no tienen ramificaciones, pueden ser con enlaces simples, con enlaces dobles, con enlaces triples. Entonces van a tener, bueno, acá le faltaría una rayita más, donde va a tener 3 ejemplos de compuestos de 4 carbonos que terminan en ano, otros en eno, otros en ino, porque tienen enlaces simples, dobles o triples. De esta manera tenemos 3 grupos de familias de los alifáticos de cadena abierta: los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos tienen uniones entre carbonos simples, es su única posibilidad. Enlaces dobles para los alquenos. Con un enlace doble ya es un alqueno. Si es un alquino, por lo menos un enlace triple. Con una cadena lineal o puede tener ramificaciones, algunos carbonos enganchados dentro de esa cadena principal. La otra clasificación o en la otra familia, cuando la cadena está cerrada, se cierra, necesito por lo menos 3 carbonos, se forman cadenas cíclicas. Cíclicas se cierra dentro de los alicíclicos, también son alifáticos, pero cíclicos porque se cierra con ese tipo de enlace simple o doble, de 3 carbonos en adelante. Ciclopropano, ciclopentano, ciclohexano. Bueno, no me dieron el ejemplo de 4 carbonos. Puedo tener entre 3 carbonos en adelante una cadena que puede ser también lineal o puede tener ramificaciones. Puede tener algún carbono enganchado por acá como ramificación. Y los aromáticos es una cadena cerrada, pero específica, es de la familia de los aromáticos. Tienen, creyendo antes que eran dobles enlaces alternados, en realidad no es así, pero se sigue representando muchas veces como si tuviera dobles enlaces alternados, y hay compuestos muy importantes que después van a estar, sobre todo el benceno, naftaleno,
fenantreno, son otros compuestos que son ciclos de 6 carbonos, un ciclo de esos 6 carbonos con, antes se creían que eran dobles enlaces alternados, ahora lo que considera es que cada carbono tiene un electrón desapareado que se aparean entre sí y forman un ciclo pi muy importante y muy estable. Entonces, estos son ejemplos de las familias que nosotros vamos a ver. ¿Cuáles son las características de los hidrocarburos? Enlaces covalentes, el carbono comparte con el otro carbono, con el otro carbono, con el otro carbono. Depende de si el carbono forma hibridación sp3, sp2 o sp, va a formar enlaces simples, dobles o triples. De acuerdo a eso va a tener ángulos diferentes, pero en todos los casos el carbono está unido con el hidrógeno. Entre el carbono y el hidrógeno la diferencia de electronegatividad es muy baja, así que ya el enlace es prácticamente no polar. Su molécula va a ser no polar. Cuando una molécula es no polar, entre sí la atracción es muy baja. Por lo tanto, los alcanos, compuestos con enlaces simples, los alquenos, compuestos con enlaces dobles, los alquinos, compuestos con enlaces triples, de una cadena abierta, los cicloalcanos, con enlaces simples, con una cadena cerrada, o el benceno o derivados del benceno, todos son no polares, todos. Entonces, los que tienen poca cantidad de carbono van a ser gaseosos. Entonces, hasta 4 o 5 carbonos, por ahí depende si tengo un enlace doble o un enlace triple, puede variar un poquito, pero los primeros, hasta 4 o 5 carbonos, son gaseosos. Entre 5 y 16, 18, depende de si es lineal, si tiene ramificaciones, si tiene un enlace doble, si tiene un enlace triple. Puede variar un poquito, pero más o menos va entre 5 y 16 o 18 carbonos, es líquido. Y si es mayor, sólido. Entonces, el estado de un compuesto depende del tipo de enlace, de la polaridad o no polaridad, y de la masa molar. Por eso los primeros carbonos son todos gaseosos. Entonces, los gases, las sustancias gaseosas que tenemos en la cocina, el gas natural o el gas de la garrafa, son todos gaseosos, tienen pocos carbonos. Las naftas, el querosén, que son líquidos, también es carbono, hidrógeno, pero ya una cantidad mayor de carbono, 6, 8, 10. Y los que tienen una masa muy grande terminan siendo sólidas. Entonces yo ahí puse un poquito en general los alcanos, que los primeros son gaseosos, después son líquidos, después son sólidos. Eso depende de la masa molar. Lo mismo pasa con los alquenos, con los alquinos. Lo que puede variar un poquito es la cantidad. Lo que yo sé es que a medida que van aumentando los carbonos, va a ir aumentando la masa molar del compuesto, por lo tanto, va a ir aumentando también los puntos de fusión y de ebullición. Por eso, al aumentar los puntos de fusión y de ebullición, terminan siendo a lo mejor líquidos o sólidos. Además, como son no polares, no se disuelven en el agua. Jamás, ni un poquito, nada. Y además, ninguno de ellos se disuelve en el agua y flota en el agua, porque todos tienen densidad menor a 1. Al aumentar la masa molar va a ir aumentando su densidad, pero siempre es menor a 1, por eso siempre flota en el agua, no se va a disolver. Dentro de las propiedades químicas hay una diferencia importante entre los alcanos, los alquenos, los alquinos, los cicloalcanos y el benceno por la estabilidad que tiene el compuesto. Entonces yo voy a decir un poco en general. Hay algunas reacciones químicas que son comunes a todos y hay otros que tienen distintos tipos de reacciones. Entonces, ¿qué propiedades químicas? Ya esto es algo químico. Esos compuestos, esas sustancias se van a romper y van a transformar moléculas nuevas. Entonces, dentro de las reacciones químicas, ¿qué es lo que pasa con los alcanos? Los alcanos son los que tienen enlaces simples, con una cadena abierta
siempre lineal, como ramificaciones, no importa. Las características de las reacciones químicas son similares. Como son muy estables, son compuestos muy estables, dan muy pocas reacciones. Una son las combustiones, que las producen todos los hidrocarburos. Los hidrocarburos son combustibles. ¿Qué es lo que implica una combustión? Es ese combustible, el alcano. La característica de los alcanos es carbono, N, cierta cantidad de carbono, y es el doble, más 2 de hidrógeno. Supongamos que yo tengo 4 carbonos. Carbono 4, hidrógeno va a ser el doble de 4, 8, más 2, 10. Eso sería el compuesto de 4 carbonos. Sería el butano. La combustión, ¿qué es lo que va a hacer? Ese combustible de 4, de 5, de 3, no importa de qué cantidad de carbono, ese combustible va a reaccionar con el oxígeno y va a desprender dióxido de carbono, agua y calor. Es una reacción muy exotérmica, por eso esos combustibles son tan importantes para cocinar, para calentar la casa, libera mucha energía. Entonces, siempre arden, reaccionan con el oxígeno y producen dióxido de carbono y agua. Se forma el dióxido de carbono si yo tengo la cantidad suficiente de oxígeno. Si está faltando oxígeno, donde estamos cocinando o estamos calentando la casa, se empieza a formar monóxido de carbono. Ojo con eso, siempre hay que dejar un poquitito abierto para que entre siempre oxígeno, para tener la cantidad suficiente de oxígeno. Entonces, esa combustión completa me va a formar dióxido de carbono, agua y va a liberar calor. Si esa combustión es incompleta porque me está faltando oxígeno, me formaría monóxido de carbono y agua. O directamente hollín, que ya sería bastante grave. Como es muy estable, los tipos de reacciones que dan se llaman reacciones de sustitución. Sustitución quiere decir reemplazar, voy a sustituir. Esta sustitución no es con cualquier sustancia, es una sustitución de los halógenos. Los halógenos son flúor, cloro, bromo, yodo. Recuerden que son sustancias diatómicas. El alcano va a reaccionar con los halógenos en presencia de un compuesto importante. Tengo que tener algún catalizador porque si no, no hay reacción. Tiene que estar en reacción de luz o algún otro catalizador para que inicie esa reacción. Y esa reacción no se da con cualquier halógeno. Lo más común es con el cloro y con el bromo. Entonces voy a sustituir alguno de los hidrógenos por bromo o por cloro, el que me indique, y va a desprender cloruro de hidrógeno y va a formar un compuesto, un halogenado, un hidrocarburo halogenado. O sea, ya me va a dar un compuesto, ya no es más un alcano halogenado, en todo caso. Después ya está especificado con ejercitación y todo, con algún ejemplo. Bueno, y el cracking, ¿qué es, o craqueo? ¿Qué es eso? Es romper la ruptura de esas moléculas tan grandes en moléculas más chicas. Para eso necesito algún catalizador, rompe y libera toda esa energía. Los alquenos y los alquinos tienen otro tipo de hibridación. Los alquenos tienen hibridación sp2 y los alquinos tienen hibridación sp. En estos dos casos, que tienen que recordarlo de hibridación, porque si no, no lo van a entender, lo que van a tener es un enlace doble o un enlace triple porque se ha formado algún enlace pi que es muy fácil de romper. Entonces, las reacciones químicas son rápidas. No como el caso de los alcanos, que es muy lento y que hay que agregarle algo para que reaccione. En cambio, los alquenos o los alquinos, al tener un enlace pi, un segundo o un tercer enlace, se rompe con facilidad. Entonces da reacciones que se llama por adición. Bueno, acá habíamos puesto las propiedades físicas, están indicadas acá también. Bueno, esos tipos de reacción son muy activos. Entonces, ¿con quién van a reaccionar? Con los halógenos, pueden reaccionar con el hidrógeno, pueden reaccionar con el agua en presencia de algún catalizador. No es que es tan fácil formar eso en realidad. Con el agua va a reaccionar con algún ácido que
lo que tiene la química orgánica es que todo se produce en varias etapas, no es una reacción tan rápida de obtener. Entonces, estas sustancias, que son los alquenos, los alquinos, que son inestables, son no saturados, decimos, se puede adicionar, romper ese enlace pi y adicionar halógenos, adicionar hidrógenos, adicionar un hidrógeno y un halógeno, depende de con quién reacciona. Los cicloalcanos también depende de la cantidad de carbonos que tiene. Si el cicloalcano tiene 3 o 4 carbonos, imaginen que tengo un triángulo o un cuadrado. Como el enlace es simple, yo tendría que tener hibridación sp3. Cuando tengo hibridación sp3, el ángulo debe ser 109,5. Si yo estoy en un cuadrado o en un triángulo, en el triángulo el ángulo más pequeño puede ser 60 grados. O el cuadrado 90. Entonces hay tensión en esos carbonos que se unieron, porque el ángulo debería ser de 109. Por lo tanto, los cicloalcanos de 3 o 4 carbonos son inestables, como los alquenos y los alquinos, y dan reacciones por adición. Entonces, ¿con quién va a reaccionar? Con el hidrógeno, con el bromo o con el halogenuro de hidrógeno. Entonces, se rompe, se adiciona ese enlace que formó un ciclo, forma un compuesto acíclico. Se rompe, se abre y voy a adicionar 2 hidrógenos, me va a dar un alcano. Voy a adicionar un hidrógeno y un halógeno o 2 halógenos. O sea, esto se va a producir, bueno, a temperatura alta, a veces con algún catalizador, si no, no es que las reacciones son tan estables. Entonces, en el caso de los cicloalcanos de 3 o 4 carbonos, reaccionan del mismo estilo que los alquenos y alquinos, por adición. En cambio, los de 5 o 6 carbonos, cuando tenemos 5 carbonos en el ciclo o 6, el de 5 tiene ángulos de 108, prácticamente 109, no hay tensión. Entonces va a dar reacciones por sustitución. Va a entrar un bromo y se me va el hidrógeno. Entonces la reacción es por sustitución, como los alcanos. El ciclohexano, el D6, en realidad no es esa la forma. Forma bote o silla. Otra forma con ese ángulo de 109,5. Entonces también es por sustitución. Ya cuando tengo 5 carbonos o más en ese ciclo, es estable y va a reaccionar por sustitución, como los alcanos. Y los hidrocarburos aromáticos, cuyo compuesto más importante es el benceno, son compuestos que en realidad no tienen 3 enlaces dobles. Forman un enlace pi entre ellos que es muy estable, por lo tanto reaccionan muy parecido a los alcanos. Entonces se comportan como los compuestos saturados, como los alcanos. No decoloran al agua, no decoloran el permanganato, no reaccionan químicamente con muchas sustancias, pueden manifestarse como insaturados, excepto que se haga reaccionar con alguna sustancia y se le agregue algún catalizador muy fuerte y se rompa del todo ese enlace pi que tiene mucha estabilidad. Así que las reacciones en general son por sustitución, a menos que le agrega un catalizador y es por adición. Todo va a depender qué utilizamos para producir la reacción. Bueno, y acá vienen con muchas reacciones químicas. ¿Qué pasa con los alcanos? Reacciones químicas exclusivamente. Alcanos. Son muy estables. Por lo tanto, lo que van a producir, esto ocurre para todos. Todos los hidrocarburos, todos producen combustiones, que puede ser una combustión completa o una combustión incompleta. Completa es cuando forma el dióxido de carbono y el agua. El hidrocarburo que yo tenía, carbono N, hidrógeno 2N más 2, reacciona con el oxígeno gaseoso y si es completa me va a dar dióxido de carbono, agua y calor, o
me va a dar monóxido de carbono, agua y calor si es incompleta, si me está faltando oxígeno. Después hay que balancear esa ecuación. Esas reacciones son todas exotérmicas. Y después puedo reaccionar con los halógenos, con cloro o bromo, no con cualquiera. Entonces, esa reacción es por sustitución. Voy a sustituir uno de los hidrógenos por cloro o bromo. Esto se produce en presencia de la luz, si no, no hay reacción. Entonces, voy a reemplazar uno de los hidrógenos por cloro, voy a romper esa unión covalente, acá también voy a terminar formando el cloruro de hidrógeno y sustituí uno de los hidrógenos por cloro en presencia de la luz. Eso se llama cloro, acá tengo de 2 carbonos, clorometano, etano sería este porque es de 2 carbonos, o si no le puedo llamar cloruro de etilo. A partir de los 3 carbonos en adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, yo puedo sustituir el cloro de los carbonos de los extremos o puedo sustituir alguno de los hidrógenos del carbono del medio. Entonces, acá puedo tener dos posibilidades, que el cloro entre en la posición 1 o que el cloro entre en la posición 2. Entonces puedo formar dos compuestos posibles. De los millones de moléculas de propano, puedo formar 1 cloropropano o 2 cloropropano. ¿Qué es la lógica? Yo digo, bueno, seguro van a entrar un porcentaje mucho más alto el de posición 1 porque hay muchos hidrógenos que pueden entrar en la posición 1. Bueno, justamente no. Hay más posibilidades de que entre en el carbono secundario, el carbono del medio. Se puede sustituir más fácil. Porque para romper esa unión necesito menos energía. Por eso es más fácil sustituir un carbono terciario que uno secundario o uno primario. ¿Qué es lo que pasa con...? Bueno, esto es en general. Puse el ejemplo de 2 carbonos, de 3 carbonos. Después, lo único que me puede cambiar es la cantidad de carbonos que me pueden dar como ejemplo. Siempre pasa lo mismo. Los alquenos o los alquinos, ¿qué es lo que pasa? Son inestables por el segundo enlace o el tercer enlace. Entonces tengo enlaces pi que se rompe con facilidad. Por lo tanto, van a dar reacciones por adición. Y por ser inestables van a reaccionar con muchas otras sustancias. Entonces, pueden formar la combustión también completa o incompleta. Tendré después que balancear, siempre va a ser exotérmica esa reacción. Y después van a dar reacciones por adición. Va a adicionar, va a romper y va a adicionar. Depende de con quién se une, veremos quién entra. Entonces va a entrar donde está el enlace doble, no en otro lado. Hidrogenación, o sea, va a reaccionar ¿con quién? Con el hidrógeno. El hidrógeno, que es biatómico, va a chocar en presencia de algún catalizador, no es que es tan espontáneo la cosa, se rompe y entra un hidrógeno y otro hidrógeno. El alqueno se termina transformando en un alcano. O la halogenación, o sea que reaccione con un halógeno, con cloro o con bromo. El alqueno con enlace doble va a adicionar esos dos halógenos. Esa X está representando o es el cloro o es el bromo. Rompo, adiciono y entra un halógeno en cada uno de estos carbonos. Ya sé dónde va a entrar, que es en esa posición. Es un compuesto dihalogenado. Se va a hacer el dicloro y tengo que decir las posiciones donde entra. O la reacción con el hidrácido o con el cloruro de hidrógeno o bromuro de hidrógeno. Entonces va a entrar, en uno va a entrar el hidrógeno y en otro va a entrar el halógeno. Claro, acá, cuando el doble enlace o el compuesto es simétrico, me da lo mismo que entre acá o que entre acá. Ahora, ya cuando empiezo a tener un compuesto asimétrico, esto es simétrico, un compuesto asimétrico, claro, si entra acá o entra acá, no es lo mismo la distribución de estos carbonos y empiezo a tener isomería.
El bromo puede entrar, en este ejemplo yo tomé el bromuro de hidrógeno, ¿no? El bromo puede entrar en la posición 1 o en la posición 2. Igual que antes, tengo más posibilidades que entre en el carbono secundario antes que en el primario. Y es por adición. Recuerden, cuando es por adición se rompe y se adiciona, no tengo otro producto. En cambio, para los alcanos, como sustituyo, me va a dar dos productos, el compuesto halogenado y el cloruro de hidrógeno o bromuro de hidrógeno. Bueno, y acá me está explicando dónde va a entrar cuando se va a adicionar, y son dos compuestos diferentes, va a entrar en el hidrógeno donde hay más hidrógeno, y va a entrar en el bromo donde hay menos hidrógeno, justamente. Y después, si yo tuviera que adicionar agua, en realidad, nosotros a veces lo escribimos acá, el alqueno con enlace doble, por un lado va a entrar el hidrógeno y por otro el OH. Pero esto no es así, que lo voy a poner con el agua, si sabemos que no se disuelve. Primero tengo que hacerlo reaccionar, la ruptura de ese alqueno con un ácido fuerte, como el ácido sulfúrico. Entonces, voy a romper, por un lado entra el hidrógeno y por otro lado entra el sulfato ácido. Se va a romper, va a adicionar y eso en presencia del agua va a desprender el agua que se formó acá, el OH, va a entrar por un lado y por otro lado el hidrógeno va a volver a formar el ácido sulfúrico. Entonces, teóricamente, el alqueno con el agua, si primero actúa con un ácido fuerte, termina formando un alcohol. Entonces, una de las maneras de llegar a formar un alcohol es a partir de un hidrocarburo con ruptura con un ácido fuerte y después reaccionar con el agua. La polimerización implica formar polímeros. Los plásticos son polímeros. Entonces, ¿qué hace? Ese enlace doble se rompe y adiciona un montón de esos compuestos. Y ahí surgen los polímeros. Hay distintos tipos de polímeros. Si les piden algo de eso, hay apuntes de eso. Pero si en la facultad de ustedes especifican, porque están en alguna empresa que tiene que ver con plásticos, con empresas de metalúrgicas o algo así. Si tiene algo que ver con la medicina, no es algo tan importante. ¿Qué pasa con el benceno? El benceno o los derivados del benceno, claro, por tener ese enlace doble, que en realidad no es enlace doble, sino un enlace pi muy estable, hará que ese compuesto sea muy estable y no será fácil romper. Reacciona parecido a los alcanos. Bueno, tienen hibridación sp2 con ese ángulo de 120, cada uno son 6 carbonos, cada carbono tiene un hidrógeno y cada uno tiene un electrón. Esos 6 electrones se juntan los 6 entre sí y forman un enlace pi muy estable, muy difícil de romper. Por lo tanto, el benceno actúa más como alcano que como alqueno o alquino. Hay derivados del benceno, es donde sustituimos 1, 2 o 3 hidrógenos por algún compuesto. Se llama monosustituido, disustituido, trisustituido. Entonces, ¿qué tipo de reacciones tiene? Las combustiones, todos tienen combustiones. El combustible es el carbono 6, hidrógeno 6, que es el benceno, más el oxígeno da dióxido de carbono, agua y libera calor si es una combustión completa. Si es incompleta porque me falta oxígeno, formaría el monóxido de carbono. Esto está balanceado. Las combustiones es el que tenemos que pensar para el balanceo, la combustión. Lo demás es como es por sustitución o por adición directa, es prácticamente el balanceo ya está hecho. Después, reacciones con halógeno, por sustitución. Entonces, entra el cloro y se va el hidrógeno y forma el cloruro de hidrógeno como si fuera un alcano. Esto lo hace en presencia de un ácido, si no, no lo produce. O la nitración con el ácido nítrico lo hace en presencia de un ácido también, el ácido sulfúrico.
Entonces voy a sustituir el hidrógeno por el grupo nitro. Entonces se forma el nitro-benceno y pierdo agua. Esto, bueno, yo lo que no agregué acá es el caso del benceno. El benceno, en casos especiales, puede dar reacciones por adición. Entonces se rompe todo y termina formando un ciclo hexano. Pero eso ya sería en casos muy especiales. Si no, lo estable o lo común del benceno es dar reacciones por sustitución. Bueno, y acá lo que tenemos en general, las reacciones químicas de alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos y benceno. Yo repito otra vez un poquito lo que habíamos visto, pero después siempre es más lindo en el pizarrón, porque yo en el pizarrón puedo poner ejemplos que se ve un poco mejor. El pizarrón a lo mejor no se ve bien, pero está más, para mí, yo soy de las más viejas que me gusta el pizarrón. Fórmula general. Alcanos es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Los alquenos es carbono N, hidrógeno 2N. Eso quiere decir cierta cantidad de carbono y es el doble de hidrógeno. Este va a ser carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Cada vez que estoy teniendo un enlace doble, un enlace triple, estoy perdiendo hidrógeno. Todo esto suponiendo que es un alqueno de un solo enlace doble o el alquino con un solo enlace triple. Los cicloalcanos también, carbono N, hidrógeno 2N, el benceno es carbono 6, hidrógeno 6. ¿Qué tipo de isomería? Acuerden que hay un tema que es isomería. La isomería de cadena, yo de 4 carbonos en adelante empiezo a tener cadena siempre, isomería de cadena. ¿Por qué? Porque puedo tener los 4 carbonos uno a continuación del otro, o puedo tener 3 con una ramificación en el carbono del medio. Los alquenos tienen isomería de cadena, de 4 carbonos en adelante, de posición, porque el doble enlace puede entrar en distintos lugares, y geométrico. Recuerden que tenemos isomería geométrica, cis y trans. Los alquinos, también de cadena, de posición, no pueden tener isomería geométrica. Cicloalcano, también de cadena, de posición. Y el benceno, de posición para los mono, dio, trisustituidos. No el benceno en sí mismo, sino los compuestos derivados. Las combustiones completas o incompletas. Todo ello, el combustible más oxígeno me va a dar dióxido de carbono, agua y calor, o monóxido de carbono, agua y calor. Para todos me va a dar lo mismo. Lo que cambia es la cantidad de carbonos y de hidrógenos que tiene cada uno. Tengo que aprender los balanceos, repasar los balanceos, pero para la combustión. Después tenemos la halogenación, reacción con cloro o bromo. O lo puedo considerar como la formación del halogenuro de alquilo. O sea, puedo decir la reacción del alcano más el halógeno o la formación del halogenuro. Que tengo que pensar que vengo desde el alcano más el halógeno. Entonces, esa reacción es por sustitución. Entonces, el alcano más cloro o bromo, lo que me va a dar es halogenuro y el cloruro o bromuro de hidrógeno. Por sustitución. En cambio, los alquenos y los alquinos serán por adición. Voy a romper X, entonces va a entrar las dos dihalogenado y el alquino, que tiene un enlace triple, puede romper 2 veces. Puedo hacerlo en 2 etapas, puedo hacerlo en una sola, depende de lo que me están diciendo. Y los cicloalcanos, depende, hasta 3 y 4 carbonos dan reacciones por adición. Voy a romper. Y después, los que tienen mayor cantidad de carbonos, de 5 o 6, es por sustitución. El benceno, por su estabilidad, también es por sustitución. O sea que yo acá estoy nombrando cosas que ya habíamos visto, pero es para volver a verlo. Reacciones, es como un resumen de todo esto. Reacciones con los hidrácidos. ¿Quiénes reaccionan con los hidrácidos? Los alquenos o los alquinos, que sí pueden dar reacciones por adición. Entonces, ¿qué va a entrar acá? Por un lado el hidrógeno y por otro lado X. Por un lado hidrógeno, por el otro lado X.
Entonces, esas reacciones por adición, ojo que cuando es asimétrico puede entrar en distintas posiciones. Después, adición con ácido sulfúrico. Es este caso en particular que te forma el sulfato que con el agua termina formando un alcohol. Y esto es exclusivamente para alcanos y alquenos, que es el cracking o pirólisis, es la ruptura de las moléculas más grandes, de más carbonos, en cantidades más chicas de carbonos. Isomería es que un alcano que tiene una distribución determinada de los carbonos, en presencia de alguna sustancia como el óxido de aluminio o algún ácido, lo que puede hacer es cambiar las posiciones, la distribución de los carbonos que estaban unidos de una manera, se empiezan a desordenar y ordenar de manera nueva. Por eso forma un isómero. El de 4 carbonos termina formando uno de 3 con una ramificación. Por supuesto en presencia de alguien, no es que lo hace espontáneamente. Y la polimerización es exclusivamente para los alquenos. Esto es para alcanos, cracking, pirólisis o isomerización. Eso es para alcanos. Para los alquenos, polimerización, formar polímeros. Tengo que tener ese enlace doble a presión muy alta, se comprime, se rompe, ese enlace pi se rompe y se adicionan un montón de esas moléculas chiquititas en moléculas muy grandes. Por eso solidifican el compuesto. Bueno, es un tema, no es tan complicado, pero bueno, hay que pensarlo con mucha ejercitación. Uno cuando empieza a ejercitar y a sistematizar, todo termina siendo más fácil. Así que bueno, para poder entender estos temas, recuerden que siempre hay que buscar algún tema previo que es necesario saber para poder resolver los ejercicios. Suerte.